Bien, entonces quisiera que recordáramos un poco qué son los lentes esclerales. Los lentes esclerales buscan saltar todas las irregularidades de la córnea, ¿sí? Según este artículo, donde se menciona una de las ventajas que tienen los lentes esclerales, es que proveen estabilidad y centraje en la adaptación, no tocan la córnea, así es que no hay exacerbación de lesiones corneales, son totalmente confortables y se adaptan a cualquier grado de ectasia corneal, cambiando la altura de la bóveda en la zona óptica y en el diámetro. Los materiales más nuevos que podemos utilizar en lentes esclerales está el Ticitilcon A, que es el Infinity, ya tiene un DK de 180, el Menicon Z tiene un DK de 189 y ahora el Fluoroxypolcon A tiene ya un DK de 200. Entonces son materiales que permiten una alta transmisibilidad de oxígeno y por lo tanto también tienen un recubrimiento que hace que el lente sea muchísimo más suave y tolerable para el paciente. Este recubrimiento lo que hace es mejorar la humectabilidad, aumenta la retención de agua y la lubricidad y disminuye las proteínas y los lípidos. En cuanto al pasado y el presente de los lentes esclerales, tenemos varios diseños. Los diseños y que de pronto todavía utilizamos son los diseños esféricos, luego se hicieron diseños tóricos, diseños por cuadrantes y diseños por multimeridianos específicos, o están los totalmente customizados como la impresión ocular. Esta última pues es excelente cuando hay pacientes muy complejos para trabajar, o cuando hay pacientes que realmente por tiempo no pueden. Ustedes saben que los lentes esclerales tienen que tener un periodo de adaptación y que a veces se nos hace el tiempo en consulta muchísimo mayor. Entonces esta técnica de hacer la impresión ocular pues es una cita rápidamente y ya usted puede escanear esta impresión y tener su lente ideal y totalmente customizado. También hay varios estudios que nos demuestran, y la evidencia científica nos demuestra, que definitivamente los lentes esclerales mejoran la agudeza visual, mejoran la parte de la visión no solamente en pacientes con queratocono, sino en pacientes postquirúrgicos. En este estudio que ven ustedes a la derecha, midieron la agudeza visual en alto y en bajo contraste y midieron también las aberraciones ópticas y la visión nocturna. Y definitivamente los lentes de contacto nos dan una mejor sensación y visión, porque se pueden hacer en la zona óptica diseños con esfericidad. Este diseño con esfericidad puede ser para disminuir los cilindros, los astigmatismos residuales, y lo hacemos tallando la cara anterior. O también podemos tallar la asfericidad y esto hace que disminuya las aberraciones que tienen tan altas, por ejemplo, los pacientes con queratocono, y los pacientes con cirugía refractiva mejoran bastante lo que es la aberración esférica. Y es que los lentes esclerales le permiten al paciente realmente mejorar todo lo que son contrastes de colores, tener mejor visión. Y hay algo que me encanta de estos lentes, y es que los lentes mejoran bastante la calidad de vida de los pacientes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay estudios que hacen a través de cuestionarios de satisfacción. Este estudio, por ejemplo, se hizo y comparó varios lentes de contacto, la satisfacción que tenía el paciente con varios lentes de contacto, entre ellos lentes híbridos, lentes gas permeables, lentes blandos, y se presentó en la parte de los lentes esclerales mayor satisfacción. También hay estudios
en la American Journal of Ophthalmology se ha publicado este estudio que nos demuestra que el lente escleral reduce la necesidad de trasplantes corneales. Entonces, como la charla busca saber cuáles son los aciertos y los desaciertos de los lentes esclerales, pues en cuanto a los aciertos podemos ver que los lentes esclerales hacen una rehabilitación de la agudeza visual en la córnea irregular y también son de uso terapéutico. En cuanto a los desaciertos, pues vamos a tener también bastante cuidado cuando tenemos anormalidades del endotelio corneal, cuando el paciente tiene una presión intraocular alta o tiene sospecha de glaucoma, cuando ya tenemos pacientes con válvulas de drenaje para el glaucoma, y también hay pacientes en donde usted puede tener todo maravillosamente perfecto con la adaptación, pero hay pacientes que definitivamente con la postura se pueden enredar y definitivamente desertar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones o los aciertos de los lentes esclerales? En el estudio que hizo el doctor Michaud, y esto puedo pasarles el estudio si ustedes quieren, me encantó porque son los reportes que tienen hasta este momento, es una revisión de todos los reportes de la evidencia académica de los lentes de contacto esclerales hecha por la British Council, por la Asociación de Lentes de Contacto Británicos. El estudio está muy completo porque reúne toda la evidencia científica que hay en este tema. Entonces, en este estudio podemos darnos cuenta que el 53% de personas que tienen ectasia corneal se vienen adaptando con lentes de contacto esclerales. Entonces estamos hablando de ectasias como la degeneración marginal pelúcida, como todo lo que es la parte de ectasias corneales como queratocono, queratoglobos. En cuanto a la enfermedad de la superficie ocular, se están adaptando más o menos en un 18%, y en estas enfermedades estamos incluyendo también, por supuesto, ojos secos, síndromes de Sjögren, síndromes de Steven-Johnson, todo lo que es patologías después de una infección o después de un trauma severo de córnea. Y en un 17% para trasplantes de córnea y otras cirugías como las queratotomías radiales, implantes de anillos, posimplantes de anillos intraestromales y por supuesto todo lo que son trasplantes de córnea como el DALC o la queratoplastia penetrante. Y finalmente hay otra parte que, aunque el paciente no tenga ninguna patología, se está trabajando para personas con muy poca tolerancia a los lentes de contacto gas permeables y para personas que tienen presbicia, porque el lente se centra mejor y permite mejor el alineamiento de los multifocales. En cuanto a las contraindicaciones y los desaciertos, también hay otro estudio que también lo puedo pasar, y el estudio que hizo la doctora Fadel y la doctora Liz Kramer, en donde hablan sobre las potenciales contraindicaciones de los lentes esclerales. Entre ellos, entonces, están las anormalidades del endotelio corneal, la compresión limbal y conjuntival, el glaucoma y la presión intraocular, y las dificultades en la postura y la remoción. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto al endotelio corneal, pues cuando un bebé nace es totalmente regular y uniforme. Contamos con 500.000 células de endotelio, una densidad de 4.500 células por milímetro cuadrado. Tenemos una capa de endotelio de 18 a 20 micras y un espesor de esta capa de 5 micras. El endotelio es una capa unicelular situada en la cara anterior de la córnea en contacto con el humor acuoso. La uniformidad de las células indica que el endotelio se mantiene estable y no tiene capacidad de regeneración. Mantiene la barrera entre el humor acuoso y
y mantiene la transparencia corneal y es responsable del origen de la membrana de Descemet. Entonces aquí les traje también en un estudio, se presenta la relación entre las células, densidad de las células endoteliales y la edad. Por lo menos se estima que cada años vayamos perdiendo entre 1.000 y 2.000 células endoteliales. Entonces así tenemos la edad de 10 a 19 años, tenemos 2.900 a 3.500 células, de 20 a 29, 2.600 a 3.400, de 30 a 39, 2.400, 3.200, y así hasta que en 80, 89 años tenemos una densidad de 1.500 a 2.300 células. Pero adicional a eso, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, el uso de lentes de contacto blandos y gaspermeables, las cirugías de catarata, retina y trasplantes de córnea y el ojo seco son también patologías y factores que disminuyen la densidad endotelial. Por lo tanto, pues cuando usted va a adaptar un lente de contacto escleral, pues usted tiene que tener en cuenta esta interpretación del especular. Entonces, realicé un cuadro en donde ustedes pueden ver lo que significa cada una de las siglas cuando a ustedes les llega un examen de microscopía especular. T significa el espesor, N el número de células encontradas, min el número de células en el menor tamaño en el área analizada, max es cuando es la cantidad de células que usted encuentra de mayor tamaño en el área analizada, el AB es el promedio entre el menor y el mayor tamaño, SD es la desviación estándar del tamaño y CB es el coeficiente de variabilidad en lo que respecta al tamaño. X significa el porcentaje de células hexagonales existentes en el área, que refiere a la forma de las células, y CD significa el número de células por milímetro cuadrado en el área analizada. Entonces, cuando a usted le llega un examen de estos, pues no solamente tenemos que ver el coeficiente, la densidad de células, tenemos que tener 3 parámetros muy estudiados para poder saber si el paciente es apto o no para una adaptación de lentes de contacto. Entonces, si por ejemplo su paciente tiene una cantidad muy buena de células, pero el porcentaje de células hexagonales, que se refiere a la forma de las células, está por debajo del 50%, pues ya tenemos una patología, tenemos un pleomorfismo. La forma de las células del endotelio en este momento estarían cambiando. Y si usted encuentra un incremento en el CB, tiene que ver con el tamaño de las células, entonces usted estaría ante un polimegatismo. El valor normal es de entre 33 y 40% para el coeficiente de variación. Entonces aquí les traje una gráfica también de un estudio en donde se muestra cuál es el endotelio de un adolescente. Podemos contar todas las células por el milímetro cuadrado, se ven muy parejas, muy estables, y podemos ver cómo se ve en adulto y cómo se ve ya la pérdida de células endoteliales cuando hay una distrofia o cuando hay una patología en el endotelio. Entonces el riesgo de que una córnea se nos vaya a opacar o vayamos nosotros a incrementar una patología en el endotelio por el hecho de estar usando un lente, no solamente un lente escleral, sino también lentes gaspermeables o lentes blandos, puede ser alta si usted no tiene en cuenta estos exámenes previos. También en el estudio del doctor Michaud, aquí se estudiaron las ampollas inducidas por usuarios de lentes esclerales. Se dieron a la tarea de medir y de estudiar el endotelio una vez puesto el lente escleral.
después de 25 minutos aparecen ampollas endoteliales si yo tengo un clearance o un espacio en la bóveda de 200 a 400 micras. Y una disminución, ¿por qué se da esto? Porque hay una disminución en el pH estramal por acúmulo de ácido láctico o dióxido de carbono en la entrecara. ¿Qué tengo que hacer entonces para disminuir estas patologías o estos factores? Pues tengo que tratar de que mi lente escleral tenga un clearance o una bóveda máximo de 200 micras. Adicional, pues trabajar con lentes que tengan un alto DK por encima de 125 y tratar de que el espesor del lente también sea lo más delgado posible, más o menos de 250 a 300 micras. Otra de los problemas que podemos presentar es la compresión limbal y conjuntival. Esta es una paciente precisamente del doctor Diego Sierra. La paciente se le adaptó un lente escleral después del implante de anillos intraestromales, pero fíjense cómo el lente escleral está haciendo succión y está produciendo esta deficiencia limbar, ¿sí? Está haciendo un toque terrible en el limbo y por supuesto pues ya está generando neovascularización. También hay que contar que la paciente usa lente de contacto por más de 12 horas y cuando llegó conmigo al control y que me decía me siento mal, pues llegó con el lente totalmente seco en un estuche totalmente sucio. Entonces es súper importante el seguimiento. Es muy importante estar viendo todos estos pacientes muy seguido, más o menos cada 3 meses, para saber cómo van a hacer, si tenemos que hacer inducción en la limpieza, en la postura, en la remoción, 1000 veces lo tenemos que hacer porque hay muchos pacientes que ya, como este caso, no entra por un oído, sale por el otro, no hacen caso, trabajan, entonces realmente tenemos que hacer mucho seguimiento en todos estos casos. ¿Qué tenemos entonces cuando hay una compresión limbar? Pues neovascularización, microquistes corneales y por supuesto succión del lente. Cuando hay una compresión conjuntival, como pueden ver ustedes en la parte derecha, pueden ustedes notar cómo el lente escleral está haciendo toque sobre esta pingüécula de este paciente. Y también pueden ver al lado derecho de sus pantallas cómo hay una compresión conjunta, generando corte en los vasos y así que todo este sistema se vuelva totalmente congestionado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, y aquí tengo también una foto de una paciente que hace cuando la esclera se mete la conjuntiva dentro del lente, entonces también tenemos ¿qué tenemos que hacer? Estos doctores, el doctor Greg Deneyer y el doctor Van der Wart también hicieron un estudio con topógrafos de superficie escleral. Y entonces en muestra de 140 pacientes se dieron cuenta que el 8% de las escleras es totalmente esférica, el 40% de las escleras es totalmente tórica o regular, y hay algunos pacientes donde hay asimetrías y hay puntos más altos y puntos más bajos. Perdón, este es el 40%. Y la periodicidad es diferente en cualquiera de los 180 grados del 25%. Entonces, fíjense ustedes que tenemos escleras tóricas y escleras asimétricas en la mayor cantidad de los porcentajes. Por supuesto, tenemos que trabajar con lentes de ápticas tóricas o por cuadrantes para disminuir todas estas compresiones y todas estas molestias del paciente. Otra cosa es la parte de la presión intraocular y la adaptación sobre las válvulas.
que se implantan a los pacientes con glaucoma. Esta presión intraocular también busca, claro, cuando ustedes ponen un lente escleral, pues estamos haciendo presión sobre el limbo y sobre la esclera. Entonces, esto es muy controversial porque hay varios estudios que demuestran que el aumento de la presión intraocular es mínimo cuando se implanta un lente escleral. Sin embargo, hay otros estudios que demuestran que la presión intraocular sí aumenta. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Nuevamente, control. Si hay sospechas de glaucoma, pues todavía más controlación intraocular del paciente. Y adicional a eso, en esta parte del implante de válvulas, pues también ya hay ahora diseños con Smart Channels, o también tenemos la parte de la impresión ocular. Estos lentes se pueden trabajar por impresión y quedan estas válvulas perfectamente adaptadas y ya el paciente no tiene ninguna complicación. Luego, ahora vamos a mirar cuál es la mejor forma de medir o de trabajar con Pentacam la adaptación de los lentes esclerales. Aquí hay un estudio, también hace poco lo presentaron, de cómo es la mejor forma de medir los lentes esclerales. También hecho por la doctora Fadel y por la doctora Melissa Barnett. Estas doctoras hicieron una revisión de todos los aparatos que se pueden utilizar para adaptar lentes esclerales, desde la lámpara de hendidura hasta el OCT, hasta los cuestionarios de satisfacción. Entonces, uno de los que más me llamó la atención fue la del Pentacam, pues porque como la vieron con la doctora Ana María en la última OptiClase, pues evidentemente podemos estudiar la cara anterior y la cara posterior de la córnea y podemos identificar cuando un paciente realmente tiene o no tiene queratocono, ¿cierto? Sin embargo, para la presentación yo quiero centrarme en lo que vamos a tener en cuenta para la adaptación de un lente escleral. Entonces, primero, pues puedo tener en cuenta el espesor central de la córnea y puedo medir el espesor central antes de la adaptación y después de la adaptación, porque yo quiero mirar si hay edema corneal o no lo hay. Entonces puedo mirar si después de la adaptación se me está edematizando la córnea a través del espesor. Puedo también, por las imágenes de Scheimpflug, mirar el espesor del reservorio del lente escleral. Puedo, y por supuesto lo más importante de las adaptaciones de lentes esclerales es la altura sagital. Puedo, y me encanta esta parte, de las aberraciones ópticas, ver cómo al paciente se le ha mejorado su calidad visual, disminuyendo las aberraciones de alto orden, especialmente la visión nocturna, el astigmatismo, es fabuloso. Y también puedo medir y darme cuenta de la densidad óptica del fluido poslente. ¿Por qué? Pues porque cuando yo puedo mirar la densidad, yo puedo saber si es mejor. Voy a explicarles en la siguiente diapositiva. Y por supuesto tengo todo lo que es la topografía corneal. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando yo tengo un paciente me voy a pasar esta filmina primero. En este estudio también el uso del Pentacam para medir la superficie ocular, se dieron cuenta que hay una relación entre la altura sagital y la profundidad de cámara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, pues yo tengo acá muchísima información. Realmente, para lo que es lentes esclerales tenemos, o cualquier otro tipo de lentes, tenemos primero la queratometría, el astigmatismo corneal, tengo el eje, por supuesto, y tengo acá la asfericidad. Yo quiero saber qué tan esférica es mi córnea, es esta córnea, entonces lo puedo saber acá.
Y también puedo mirar en esta parte de acá el diámetro del iris visible, el diámetro de la córnea que tiene este paciente. Acá puedo también analizar la medida de la cámara anterior. Entonces, si este estudio me demuestra que hay una relación positiva entre la altura sagital y la profundidad de la cámara, yo podría estimar mi lente inicial teniendo en cuenta la medida de la cámara más el espesor de la córnea más el reservorio que yo quiero dejar en mi lente de contacto y así sacar la altura sagital inicial del lente de contacto. A mayor sagita, mayor diámetro y menor ángulo. Porque si vamos dependiendo de ante qué córnea usted esté, si es una córnea muy alta o es una córnea muy panda, pues podremos determinar también el diámetro, también teniendo en cuenta el diámetro del iris visible. De otro lado, los doctores Patrick Caroline y Randy Kojima nos explicaban que hay diferencias en las alturas, ¿sí? Ellos trabajan mucho lo que es el topógrafo corneal. Nosotros tenemos la herramienta de la elevación frontal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden tomar la elevación más alta, ¿cierto? En este caso sería un +6 y la elevación y la más baja, que en este caso sería un -14. La diferencia entre ellos, si es mayor a 30 micras, pues usted puede adaptar perfectamente, perdón, si es una diferencia menor a 30, usted puede dar un lente gas permeable. Pero si es una diferencia mayor a 30 micras, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pues ya un lente gas permeable va a ser muy difícil de adaptar acá. Entonces va a ser mejor que usted piense en adaptar un lente escleral. En unos lentes esclerales lo más importante es la altura sagital, es el factor más importante a tener en cuenta. Entonces, ¿de qué depende esta altura sagital? Depende de la radiocurvatura, del diámetro y del radio de curvatura, del diámetro y de la excentricidad, ¿sí? Con las imágenes de Scheimpflug yo puedo medir esto, yo puedo medir la medida que hay desde este punto hasta la córnea y puedo medir también el ángulo, puedo medir el diámetro. Entonces así también voy a poder sacar mi lente inicial ideal. De otro lado también, ya el Pentacam cuenta con otros módulos como el Corneal Scleral Profile, que ojalá pronto lo podamos tener con nosotros. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, quise traer este caso clínico que es de un paciente operado de anillos intraestromales. A este paciente se le pusieron 2 segmentos. Entonces, fíjense ustedes la irregularidad que se formó. Sin embargo, también debo decir que el implante de los anillos intraestromales busca disminuir el astigmatismo y busca disminuir el ápice de esa córnea. Entonces, si vimos en el caso anterior que la diferencia era menor a 30, pueden mirar ustedes ahora aquí en este caso que el punto más bajo es de 52 y el punto más alto es de 32. Ya hay una diferencia mayor a 30 micras. Pero con todo y eso, quise tratar de empezar la adaptación desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Este paciente no vive en Bogotá, no era tan fácil controlarlo, entonces comencé por un lente gas permeable limbar de diámetro grande. Sin embargo, fíjense que ya esto está descentrado inferiormente. Entonces, fíjense ya cómo el lente gas permeable se descentra inferiormente. Y por supuesto, pues ya le está quedando muy, muy apretado aquí en la periferia. Por más de que he tratado de modificarlo, definitivamente no es un paciente ideal para un lente gas permeable. Este paciente nos toca migrarlo a un lente escleral para que podamos
tener una mejor adaptación, un mejor centraje del lente. Y otra cosa, como les decía, ventaja que tiene el Pentacam es que yo puedo comparar las aberraciones que tengo antes y las que tengo después de la adaptación del lente de contacto. Aquí el topógrafo, el Pentacam me da la medida de la aberración de la Z4, que es la de la aberración esférica, y puedo compararlo después nuevamente con cuando ya tengo el lente ideal. También, perdón, me devuelvo un momentico porque miren, quiero mostrarles que también con el Pentacam yo puedo hacer mapas comparativos. En este caso, este caso es de una ortoqueratología, pero si también yo tuviera la posibilidad de tener acá los datos, puedo tener la posibilidad de tener los datos pre de adaptación y los datos post adaptación de mi lente escleral. Y también tengo la densitometría. Una de las, digamos que de las principales causas del desconfort en lentes esclerales es que se acumulan proteínas, lípidos, lágrima aquí en el reservorio. Entonces puedo medir qué tan opaco se está volviendo este reservorio gracias a la densitometría también, y tomar decisiones de adaptación, tomar decisiones de cambio en soluciones, de cambio del reservorio, porque si no está usando soluciones salinas sin preservante, pues debo entonces modificar los hábitos de limpieza y de el reservorio aquí en el clearance de mi paciente. También el Pentacam me permite hacer un cálculo de lentes de contacto y lo puedo hacer de manera matemática, pues porque ustedes entran y evidentemente van a encontrar todas las marcas que puedan existir en el mercado, pero desafortunadamente en Colombia pues no lo tenemos. Entonces hay una parte en donde yo puedo meter estos datos de manera manual. Puedo darle el diámetro, puedo darle la esfericidad, puedo darle la cantidad de defecto refractivo que tiene el paciente. Y acá con el Pentacam también hay algo que me puede dar, que son las esfericidades a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 milímetros de la córnea. Y este sería como una simulación de fluorograma. Más o menos esto sería lo que podemos esperar del Pentacam. Ahora, en cuanto a la parte de lentes esclerales post cirugía, también en este estudio podemos ver que la eficacia y la seguridad de los lentes esclerales en la rehabilitación cuando hay cirugías refractivas. Y en este caso, por ejemplo, también el estudio pues demuestra que hay una mejor agudeza visual, que disminuye el astigmatismo y las medidas queratométricas, disminuye las aberraciones de alto orden como el coma y el astigmatismo significativamente. Este es un paciente con queratotomías radiales paralelas. Este paciente es del doctor Tito. Es un paciente que no vive aquí en Colombia. Muy querido, viene a sus controles muy juicioso porque tiene la posibilidad de venir y estar aquí en Colombia, pero no vive aquí. Se le adaptó un lente escleral y realmente cuando yo lo vi, de verdad que le dije, perdón, pero creo que no es su caso, ¿no? Perdón, este es el del doctor Diego Sierra. Tal vez la visión que vayamos a lograr con el lente escleral es la misma que va a lograr con sus gafas, un 20-50. Y cuando lo vi en el primer control a los 8 días, pues me sorprendió muchísimo porque ya con nueva adaptación, con todo lo que hicimos para mejorar la parte del aterrizaje, y lo vi a los 8 días, la visión era 20-20. Entonces, realmente los resultados con los lentes esclerales, pues sí, son fabulosos, pero también hay que tener en cuenta todos los factores que vimos, como la compresión del limbo, la compresión de la esclera.
Y en la parte de anillos inicialmente también les dije que la mejora, en un estudio que les presenté inicialmente, la mejora de la agudeza visual en estos pacientes es muy, muy buena, porque también disminuye los astigmatismos o los defectos miópicos altos que puedan quedar después del implante. ¿Cuándo adaptar un lente escleral? En pacientes que tengan una cirugía de crosslinking, se puede al mes de la cirugía. Cuando hay anillos intraestromales, a los 3 meses de cirugía. Y cuando hay trasplantes de córnea, pues depende, porque si el doctor desea retirarlo, a medida que va teniendo los controles, los doctores van retirando puntos. Entonces, hasta que el oftalmólogo corneólogo nos dé vía libre para poder adaptar a ese paciente, pues lo podremos hacer. Sin embargo, tenga usted en cuenta que aparte de que tiene que esperar el tiempo prudente, también debe hacer un estudio endotelial antes de hacer estas adaptaciones de postcirugía refractiva. Este paciente es un niño. Por supuesto, también le adaptamos un lente escleral y este tiene una particularidad, y es que este niño, su ojo izquierdo es perfecto, pero el ojo derecho tiene queratocono. Se le implantó este anillo y en este momento pues va bien, su visión está bien, súper controlado por los papás con todo esto de las soluciones. Hablando con el papá me dijo, esto ya hace parte de la canasta familiar, así que las soluciones que haya que darle al niño, las soluciones a base de peróxido de hidrógeno, para ellos me hablan ya hasta de peróxido de hidrógeno, es increíble, ya lo tienen pues muy controlado. Y este es el paciente que les mostré anteriormente. Quería mostrarles estas diapositivas porque en estos casos pues seguramente que el diseño a elegir serán diseños prolatos, y en este caso se hizo un diseño de geometría inversa, porque si ustedes se dan cuenta, el espacio del reservorio que queda entre la córnea y el lente escleral es muy alto. Entonces ustedes pueden encontrar sobre refracciones de -20, -13, son muy altas. Entonces, para disminuir el peso de ese lente escleral, para disminuir también el reservorio, lo que se hace entonces es una geometría inversa para que el paciente quede mucho mejor. Hasta aquí, muchísimas gracias. También me encontré con esta por favor, conserve la calma y confíe en su optómetra. Sí, hay que estar muy controlando mucho a estos pacientes y por supuesto el paciente tiene que ver que usted es una persona idónea, que está capacitada para realizar este tipo de adaptaciones y que seguramente está con el mejor dispositivo de salud visual para que pueda recuperar su visión. Hasta aquí, muchísimas gracias.